Bienvenidos a Matemáticas para la Vida con su profesor Félix José Peralta. El día de hoy trataremos el teorema fundamental del álgebra, en el cual tendremos como agenda primero la fórmula general de las ecuaciones de segundo grado, naturaleza de las raíces de las ecuaciones de segundo grado y por último ejemplos para practicar. Antes de entrar en materia, es bueno tener claro y refrescar un poco lo que es el concepto del teorema fundamental del álgebra, que cabe destacar la buena participación que ustedes como estudiantes tuvieron dentro del foro que realizamos a través de Google Classroom. Entonces, el teorema fundamental del álgebra es un teorema en el que se indica que todo polinomio que tenga un grado mayor a 0 posee una raíz. Es un teorema que plantea que todo polinomio no constante de una variable tiene al menos una raíz. Del presente se deriva que todo polinomio p de x de una variable no constante tiene la misma cantidad de raíces reales o complejas que su grado n. Resultado teórico que es vital para el cálculo numérico. O sea, si yo tengo una ecuación de segundo grado, tendré dos raíces. Si es de tercer grado, tendré tres raíces y así sucesivamente, en un lenguaje mucho más llano. Entonces, vamos a continuar. Aquí vemos la fórmula general. Básicamente, quizá en años anteriores ya ustedes han visto, esta es la fórmula general y este es el formato, la nomenclatura que lleva lo que es una ecuación de segundo grado. ¿Por qué de segundo grado? Porque su mayor exponente es el 2. Entonces, los valores que tenemos como A, B y C son los coeficientes que acompañan la parte literaria y el término independiente. Entonces, sabemos que el número que esté delante de x al cuadrado, ya sea 1, 2, 3 o x número, siempre será A. Lo llamaremos como A. El que esté delante del segundo término, que es bx, sería el coeficiente que acompañaría a x, y c sería el término independiente de la ecuación que no hayan suministrado. Entonces aquí la igualamos a 0, ya que es una ecuación y de segundo grado. Entonces, continuamos. La naturaleza de las raíces de las ecuaciones de segundo grado. Aquí vemos una pequeña definición donde dice: la fórmula de la ecuación de segundo grado tiene una raíz cuadrada, por lo que la naturaleza de las raíces viene determinada por el radicando, o sea, b al cuadrado menos 4ac. Entonces, aquí vemos, esa es la ecuación general o la fórmula general, y lo que esté dentro, como se indica en ese círculo, lo que esté dentro del radical sería lo que es el determinante, que está aquí debajo. Cabe destacar que el determinante lo podemos indicar con esta letra griega o con la letra D, que es igual a b al cuadrado menos 4ac. Entonces, con esta fórmula nosotros podemos determinar el determinante de la ecuación de segundo grado que nuestro maestro nos ha indicado. Bien, entonces continuamos. Entonces, dentro de la naturaleza debemos tener varias consideraciones. Entonces, como ya le dije anteriormente, el determinante se puede expresar por esta letra griega o simplemente por una D mayúscula, que es igual a b cuadrado menos 4ac. Entonces, el primer considerando dice: si el determinante, que es igual a b cuadrado menos 4ac, es mayor que 0, entonces hay dos raíces reales distintas. Si el determinante es igual a 0, entonces hay una raíz doble, dos raíces reales iguales. Y si el determinante es menor que 0, entonces no hay raíces reales, sino dos raíces imaginarias conjugadas. Entonces,
continuamos. Aquí vamos ahora a realizar ejemplos para practicar. Entonces, aquí el primer ejercicio dice encontrar las raíces de la siguiente ecuación de segundo grado utilizando la fórmula general. Esta es la ecuación que tu maestro te va a suministrar, en este caso, en este video tutorial. Entonces vamos a desarrollarlo ahora a través de nuestra pizarra virtual de Jamboard. Entonces, ¿qué tenemos aquí? La ecuación anterior, que es x cuadrado más 5x menos 6, la igualamos a 0. Bien, si la comparamos con la nomenclatura de una ecuación de segundo grado, aquí vemos que tiene el mismo formato de ax cuadrado más bx más c igual a 0. Entonces, ¿qué es lo primero que yo debo de hacer? Entonces, lo primero que debo de hacer como persona que va como estudiante es determinar quién es A, quién es A, quién es B y quién es C. Entonces, yo en una esquinita de mi cuaderno digo, bueno, A es igual, el número que tiene delante de x cuadrado es 1 y no se marca, entonces ya yo sé que A vale 1. Vamos a ver cuál es el segundo término, que es B. El número que tiene delante de x es b, entonces aquí en este caso, yéndome a la ecuación, es 5. Y por último, el término c, que es el término independiente, vale menos 6. Entonces c es igual a menos 6. Bien, entonces recuerden, la letra A, B y C, las letras A, B y C son los coeficientes que están delante, tanto para A y para B, lo que tienen la parte literaria de x y x cuadrado. Y C siempre será el término independiente. Entonces, A, como A cuadrado tiene un 1 delante que no se marca, A vale 1. Como B es el que está delante de X, entonces aquí en este caso vale 5. Y C, que es el término independiente, entonces vale menos 6. Y lo pongo así mismo, de esta forma. Entonces, ¿qué me dice la ecuación? ¿Cómo resuelvo y determino cuántas raíces tiene? Recuerden que el exponente determina la cantidad de raíces que yo tendré en una ecuación. Como está al cuadrado, tendré 2 raíces. Y como decía el mandato del ejercicio, es utilizando la ecuación, la fórmula general. Entonces, la fórmula general nos dice que x es igual a menos b más o menos, perdón, más o menos, la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac entre 2a. Bien, entonces, el siguiente paso? Sustituyo los valores que tengan B y C en la ecuación o en la fórmula general. Sería igual entonces pongo el menos delante, eso nunca se me puede olvidar. Entonces, aquí B es 5, positivo, pongo el 5. Más o menos el radical. ¿Cuánto vale B? 5. Entonces, entre paréntesis, 5 al cuadrado menos 4 A por 6. ¿Cuánto vale A? A vale 1, entre paréntesis, 1. Y C, ¿cuánto vale? Vale menos 6 por menos 6. Disculpen que hiciera un poquito más corto el radical. Entonces, 2 por A. ¿Cuánto vale A? 1. Entonces, A vale 1. Y resuelvo las operaciones correspondientes. Es igual a menos 5 más menos radical. 5 al cuadrado es 25. Menos
Aquí tenemos un signo de menos, ¿verdad? 4 por 1, 4, y 4 por menos 6 te da menos 24. ¿Estamos claros? Entonces, entre 2A, ¿cuánto vale A? Vale 1. El siguiente paso, seguimos simplificando esta ecuación. Entonces, voy a reducir a la mínima expresión lo que está dentro del radical y lo que está debajo. Menos 5, más o menos, raíz cuadrada de 2 por 1. Perdón, vamos a hacerlo más sencillo. Entonces aquí voy a eliminar esto. ¿Por qué? Porque 2 por 1 es 2. Entonces se queda el mismo 2. Entonces tengo aquí 25 menos por menos. Recuérdense la ley de los signos. Entonces menos por menos da más. 24. Sigo simplificando. Es igual. Perdón. Yo hubiese podido hacerlo más simplificado, pero quise hacerlo más detallado para que todos lo pudieran entender. Entonces, tengo acá, perdón, otra vez, aquí, vamos a ver, otra vez, menos 5, más menos, raíz cuadrada de 25 más 24 es 49, entre 2. Entonces, seguimos simplificando esta parte. Entonces, aquí podríamos decir, saltar las cantidades de raíces. Subo acá arriba para llevar un orden. Y aquí yo puedo sacar ya mis raíces. Digo, x sub 1, mi primera raíz, y x sub 2, mi segunda raíz. Feli, pero ¿por qué yo tengo x sub 1 y x sub 2? Yo voy a descomponer esto en dos partes iguales. ¿Por qué? Porque una va a ser positiva y la otra va a ser negativa, más y menos. Entonces, tengo menos 5 más raíz de 49, ¿cuánto es? 7 entre 2. Y la otra raíz sería menos 5, tomando en consideración el signo de menos de aquí debajo, menos 7. ¿Por qué el 7? Vuelvo y repito, porque es la raíz de 49, entre 2. Ahora voy a simplificar ambas y tengo 7 menos 5 es 2, entre 2. Es igual a 1 positivo, a 1 negativo, porque, perdón, a 1 positivo porque este tiene mayor valor absoluto y 7 menos 5 es 2 y 2 entre 2 es igual a 1. Por ende, me da 1. Ya tengo la primera raíz. Y x sub 2 es igual a menos 5 y menos 7 se suman y se pone el valor, el signo que ellos llevan, que son negativos ambos. Entonces sería menos 12 entre 2. Entonces, recuerden, la ley de los signos para la división, menos entre más da menos. 12 entre 2 es igual a 6. Y ya tengo mis dos raíces. Entonces, mi primera raíz es igual a 1. Y mi segunda raíz es 2. Es menos 6. Entonces, ya estas son las raíces de la ecuación que le he facilitado acá arriba. Entonces, ustedes dirían, Félix, pero yo hubiese podido utilizar otro método. Claro, hay otros métodos que es factorización, que usted lo hubiese podido hacer directamente. Pero, como estamos hablando del teorema de Pitágoras, disculpen, el teorema fundamental del álgebra, utilizamos la fórmula general porque hay ecuaciones en que no salen tan sencillas o no podemos resolverla a través de la factorización. Entonces, si fuera por factorización, yo simple y llanamente voy a pasar una rayita aquí debajo, que es independiente para que lo tomen en cuenta. Yo abro dos paréntesis, si estoy factorizando, que lo vieron en primer grado,
en tercer grado, disculpen. ¿Qué variable tengo aquí? X. Entonces coloco a X en ambos paréntesis. Coloco en el primer paréntesis el primer signo aquí. Entonces tengo acá el signo de más. Entonces, para que el segundo signo sea negativo, tengo que decir más por menos, menos. Entonces, en el segundo paréntesis tendría el menos 6. El menos. Entonces, tengo que buscar dos números que multiplicados me den 6 negativos y sumado algebraicamente me den 5 positivos. Entonces, serían el 6. Aquí sería 6 y aquí el 1, porque 6 por menos 1 te da menos 6 y 6 menos 1 te da 5. Si usted despeja a ambos términos y lo iguala a 0, le dan menos 6 y le dan 1 positivo. Entonces, es cuánto, por ejemplo, vuelvo y repito, aquí si yo tengo lo igualo a 0, ambos, y despejo, tendría que x sería igual a menos 6. Y x menos 1, igualándolo a 0, sería x igual a 1 positivo. Entonces ahí yo tendría dos raíces. Entonces, esas son dos formas diferentes. Esta es sencilla, esta quizá un poquito más larga, pero ambas nos ofrecen la facilidad de poder resolver una ecuación de segundo grado. Entonces, muchos se preguntarían, pero ¿para qué son las raíces? Si yo sustituyo esos valores en la ecuación original, la operación indicada tendría que, al solucionarla, tendría que darme 0 por obligación. Entonces, en nuestro próximo encuentro sincrónico, yo le voy a demostrar esa parte. Entonces, continuamos ahora con lo que es determinar la naturaleza de la ecuación. Bien, entonces en este caso vamos a utilizar el mismo ejercicio anterior. Recuerden que en este caso vamos a utilizar el ejemplo anterior, como les dije, vamos a utilizarlo. Entonces, ¿qué hacemos? La igualamos a 0, es lo primero, a la ecuación. X cuadrado, disculpen. Tengo x cuadrado más 5x menos 6 igual a 0. Entonces, seguimos. Como ya la tenemos igualada a 0 y utilizando la fórmula general, y recuérdense que para buscar el determinante se coge solamente la parte que está dentro del radical. Vamos a escribir la ecuación general. 2a, ¿verdad? Entonces, en este caso, solamente se toman los términos que están dentro del radical, Entonces, lo escribo aparte y se representa de la siguiente forma. Entonces, recuerden que yo lo puedo terminar con esta letra de griega, que si fuera un pequeño triángulo, o también por una D mayúscula, que es igual a b al cuadrado menos 4ac. Entonces, lo primero que debemos hacer es quién es A, determinar quién es A, B y C. Pero como ya lo hicimos, recuerden que A es igual a 1, B es igual a 5 y C es igual a menos 6. Solamente sustituimos del determinante es igual a b al cuadrado, que es 5 al cuadrado, menos 4 por a, que vale 1, por c, que vale menos 6. Entonces, vamos a ver, 5 al cuadrado es 25. Entonces, aquí tenemos menos
por 4 por 1, 4, y 4 por menos 6 te da menos 24. Entonces, eso va a ser igual, menos por menos da más, y 25 más 24, porque cambió de signo aquí, sería igual a 49. Entonces, nuestro determinante es 29. Entonces, el determinante es igual, perdón, 49, no 29. Al ser mayor que, que, que 0, las raíces, como entonces el determinante es mayor que 0, recuerden las consideraciones que dimos al principio, serían entonces, se diría que las raíces de la ecuación abreviado, son reales y diferentes. Entonces, recuerden que cuando resolvimos esta ecuación utilizando la fórmula general, la primera raíz nos dio 1 y la segunda raíz, que era x sub 2, sería igual a menos 6. Entonces, ambas son reales y al mismo tiempo son diferentes. Entonces, aquí determinamos la naturaleza de las raíces. Bien, avanzamos. Ahora vamos a ver un ejemplo atípico, perdón. Aquí vemos que la ecuación que tenemos es 2x al cuadrado menos 18. Esto es una ecuación incompleta. Pero ustedes dirán, Félix, pero ¿cómo incompleta? Recuerden que una ecuación completa tiene la siguiente característica. Es ax al cuadrado más bx cuadrado más c igual a 0. Por ende, aquí nos faltaría ese término, que es bx sub x. Y solamente tengo el primer término y el último, que es independiente, que es 18. Por eso es incompleta. Pero ¿cómo resolvemos este tipo de ejercicio o de ecuación para buscar sus raíces? Veamos. Entonces, simple y llanamente, vamos a utilizar conceptos de años anteriores, de cuando iniciamos los procedimientos de despeje. ¿Qué hago? Lo primero es que debo de igualar a 0 esta ecuación. Y sería 2x al cuadrado menos 18 igual a 0. Entonces, igualando a 0, voy a despejar el término independiente de izquierda hacia derecha. Y sería 2x al cuadrado igual, si está negativo el 18, sería positivo 18. Entonces, recuerden que tengo que tener el término la variable sola a mano izquierda. Entonces, el 2 está multiplicando y pasa para este lado, dividiendo, ¿verdad? Dividiendo. Entonces, quedaría x cuadrado igual a 18 entre 2. Eso sería igual entonces a 9. Entonces me quedaría de la siguiente forma la ecuación, igual a 9. Si usted le saca la raíz cuadrada a ambos lados, tendrá lo siguiente. Fíjense que es una ecuación de segundo grado y por ende va a tener dos raíces. Ese radical se va con el cuadrado y quedaría x cuadrado igual a raíz de 9. Que sería entonces x igual a más o menos 3. Porque la raíz de 9 es 3. Entonces se pone más o menos por eso para determinar las raíces que pueda tener. Entonces x sub 1 sería 3 positivo y x sub 2 sería menos 3, tomando en consideración esos dos signos, la primera positiva y la segunda negativa. Entonces, de esa forma podemos resolver ese tipo de ejercicio de ecuaciones incompletas. Veamos otro tipo de ecuaciones incompletas.
En este caso, aquí el coeficiente vale 1, en el anterior valía 2, ¿verdad? Entonces, recuerden, lo primero que debo de hacer es igualar la ecuación a 0, ¿verdad? Seguimos. Entonces, al momento de igualar esta ecuación, recuerden que la escribimos en el slide anterior, nos queda de esa forma. Entonces, en este caso, simple y llanamente, lo que tenemos que hacer es despejar a ambos lados de la ecuación y tenemos x cuadrado, ese está positivo y pasa para acá, negativo, ¿verdad? Negativo, pasa hacia la derecha, igual a menos 16. Entonces tengo que eliminar este radical. Al eliminarlo, le pongo el radical aquí de lado y ahí de este lado también, se va ese radical con este para determinar mis dos raíces. Entonces, sería igual a la raíz de menos 16, ¿sí o no? Entonces, ¿qué puedo hacer? Aquí surgen lo que son números complejos, que lo veremos más adelante. ¿Por qué número complejo? Eh, Porque no existe perdón, de un número negativo. Entonces, ¿qué hacemos acá? Esto sería igual a más o menos 4i imaginario, ¿verdad? Porque más adelante les voy a explicar cómo se forman los números complejos, que es una parte real y una imaginaria. Entonces, más o menos, que es parecido a lo que le poníamos aquí delante en la fórmula general, se simplifica de esta forma cuando son incompletas. Imaginario porque es negativo el número que está dentro del radical. Entonces, voy a tener dos raíces, una positiva y una negativa. Entonces, la primera raíz sería igual a ¿qué? A 4i. Y la segunda raíz sería menos 4i. Y estas son mis dos raíces para este tipo de ecuación incompleta. Entonces, de esta forma podemos resolver distintas formas de ecuaciones de segundo grado. No se preocupen porque más adelante tenemos un tema llamado número complejo y ustedes lo van a entender mucho más fácil. Pero de esta forma, que en la práctica que vamos a tener del ministerio, van a tener ecuaciones parecidas a esta y le va a servir de mucha ayuda este video tutorial. Entonces, jóvenes, muchísimas, pero muchísimas gracias. Hasta aquí nuestra intervención en este video tutorial sobre el teorema fundamental del álgebra. Fue lo más simplificado posible, lo más sencillo posible. Y recuerden, no duden en escribirme o en llamarme para poder colaborarle en cualquier duda que ustedes tengan. Recuerden, en nuestra próxima entrega de manera sincrónica estaremos realizando otro tipo de ejercicio de manera sincrónica. Muchas gracias y feliz resto del día.